Bienvenido hoy, Señor Jesucristo, a este tu hogar y a cada hogar que está conectado en los medios, Padre. Aquí en la iglesia colocamos, Señor, el tiempo de llegada de las personas a la iglesia y el tiempo dedicado a todas las personas que están conectadas desde su hogar, en los medios donde se encuentren. La voluntad y el poder de Dios está presente hoy en nuestro tiempo, Señor Jesucristo. Por eso rogamos a ti, Padre, para que tú hagas presencia en cada hogar, Señor Jesucristo. Rogamos a ti, Padre Celestial, para que seas tú actuando en la adoración, Padre. Rogamos a ti, Padre Celestial, para que llenes todos esos espacios y traigas paz, traigas mucha paz, Señor. Hay mucha gente que Señor Jesucristo, te rogamos, Padre Celestial, que traigas mucha paz. Traigas paz, Señor, a cada hogar el día de hoy. En el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos, Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, hoy trae un mensaje para ti. Un mensaje muy importante. El Señor dice que a pesar de que hayan momentos difíciles, momentos oscuros, cuando la adversidad parece no tener fin y nuestras fuerzas flaquean, es precisamente ahí donde la fe y la esperanza en Dios se convierten en un faro que trae luz, en un faro que ilumina el camino para que encontremos esa solución. Esto quiere decir que tú no estás sola y que tú no estás solo. Y aún en las pruebas debemos buscar ese faro o esa luz que nos guiará en la sabiduría para la toma de decisiones. Esta decisión debe ser tomada pues con humildad y recordando que esta puede ser una decisión que afecte nuestra vida o la de nuestros seres queridos. Por eso debemos ser diligentes y justos en lo poco y en lo mucho para honrar a Dios con lo que tenemos. Hablo del diezmo, hablo de dar lo que tenemos que nos cueste al Señor, un servicio, un trabajo, lo que sea, sabiendo que Él va a multiplicar y te va a bendecir con la buena administración. Vas a ver que tu casa prospera, vas a ver que hay bendición financiera. Por eso Dios hoy trae un mensaje para ti, te invita a la sanidad y a la reconciliación, para que restaures las relaciones y renueves vuestra alma para ser un instrumento de bendición en tu casa y para otros. Nos dice hoy que tengamos misericordia y perdón, porque a través de este perdón transformamos nuestro entorno, sino transformando en todo lugar a través del reflejo del carácter de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo que nos acompaña, donde vamos a sembrar en el nombre de Cristo Jesús esperanza y paz. Recuerda, esperanza y paz. Recordemos que cada día, en medio de cualquier circunstancia de lo que nos pase o suceda, podemos confiar en Dios, porque Él tiene el poder de convertir nuestro dolor en la prueba en propósito. Y a veces no lo entendemos, pero esas pruebas nos ayudan a madurar. O sea que hoy vas a aprender a soltar las preocupaciones, entregárselas a Dios y a Jesucristo, porque Él se va a encargar, incluso si no estás viendo el camino del faro de luz. Dios va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir. Él cumple sus promesas. Y nuestra historia hoy, tu historia de fidelidad, es por medio de la obediencia. Y eso es lo que le sucedió a José, y que nos va a dar hoy los códices para superar las pruebas. En el nombre de Jesús, dile: Señor, estoy aquí para adorarte. Te vas a concentrar
el tiempo necesario, olvídate de lo que estés haciendo y vas a dedicar este tiempo al Señor, porque Él te da de todo. Entonces, ¿qué menos o más que darle un tiempo de alabanza? Porque Él es digno de adorarle. Vamos a tomar la palabra de Dios y alabar a través de la palabra. Hoy el Señor trae un mensaje poderoso, muy poderoso. Nos va a enseñar muchísimo, sobre todo a pasar la prueba, porque todo es un poco complejo cuando no se tiene al Señor, ¿cierto? Dice que en los momentos más oscuros de nuestras vidas, y a veces cuando las personas en la adversidad sienten que esa prueba no tiene fin y esas fuerzas flaquean, es como si se debilitara la persona. Ahí es precisamente donde actúa el Señor, donde cuando doblegamos nuestra altivez, nuestro espíritu y nos humillamos a Él, es cuando Él aparece. Y aparece como un faro de luz. O sea, Él empieza a mostrarnos el camino y empieza a hablar al corazón. ¿Y qué nos pide para que el faro aparezca? El faro es el Señor Jesucristo y la luz es el camino que nos lleva a Él. Y para eso necesitamos obediencia, ser diligentes y justos en lo poco y en lo mucho para honrar a Dios. Porque es que no es solo deme, no. Él también espera, no porque Dios necesite, sino Él espera algo que nos cueste para demostrar ese amor a Él. Y no estoy hablando de dinero, nada de eso, estoy hablando de algo que te cueste en ti renunciar. Por ejemplo, el tinto. Voy a hacer un ayuno de tinto. O por ejemplo, el ayuno a la carne, o algo que tu cuerpo te pida que tú quieras ofrecerle a Él. Y eso conlleva a la comunión y a que la luz revelada a través de la palabra ilumine tu vida. Porque la forma en que Dios habla es a través de la palabra. Y hoy entenderemos que habló a través de los sueños. Hoy vamos a entender de dónde viene el sueño, cuál es el origen del sueño, cómo decodificar el sueño y cómo entenderlo en el reino. Es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Gracias. Recordemos que cada día, sin importar las circunstancias, podemos confiar en Dios, porque Él está ahí. Entonces vamos todos a la palabra de Dios en Génesis 41. Ya casi terminamos el libro de Génesis. Es espectacular. Le vas a decir: Espíritu Santo, hoy me voy a concentrar en el mensaje que me vas a entregar, porque sé que va a transformar mi vida. Voy a concentrarme en este mensaje que transformará mi vida. Entonces dice: Josué interpreta el sueño del faraón. Vamos a la Biblia en Génesis 41. Aconteció que en pasados 2 años tuvo el faraón un sueño. Entonces recordemos que José venía a estar en la cárcel, escuchó los sueños del copero y del panadero, y al copero le dijo: tú vas a ser reivindicado por el faraón y vas a servir más vino al faraón, y tú vas a ser colgado al panadero, te van a decapitar. Y así sucedió. Y luego José interpreta el sueño del faraón. Entonces, pasados estos 2 años, le parecía que estaban junto al río. El faraón tenía ese sueño, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas, pero de feo aspecto, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y estas vacas de feo aspecto y enjutas de carne se devoraron las 7 vacas hermosas y gordas.
Y despertó el faraón, y volvió a dormir el faraón. Y ahora se soñó por segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, o sea, del fuego. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del fuego solano y del viento. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó el faraón. Y he aquí que era un solo sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado en el espíritu el faraón, y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó el faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar al faraón. Nadie pudo explicarlos. Entonces el jefe de los coperos habló al faraón, y diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, faraón. Cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, Potifar, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí entre nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que cuando él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue decapitado o colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y él se afeitó, se mudó sus vestidos y vino en presencia del faraón. Y dijo el faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que tú oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José al faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que me dé la respuesta propicia al faraón. Entonces el faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y otras 7 vacas subían detrás de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron a las 7 primeras vacas gordas, y estas estaban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado allí, porque parecía que las flacas eran aún malas, como en el principio. Y yo, José, desperté y vi otro sueño también soñando, que 7 espigas crecían de una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas y quemadas por el viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, pero no hay nadie quien me lo interprete. Entonces respondió José al faraón: Faraón, el sueño del faraón es uno solo, es uno mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas por el viento quemadas son 7 años, que serán hambre. Esto es lo que respondió al faraón José. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño al faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéense ahora, faraón, de un varón prudente
y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón y ponga gobernadores sobre el país, y la quinta de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia sea recogida. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esta aquella provisión en depósito para el país será para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y así el país no va a perecer hambre. Entonces el asunto le pareció bien al faraón y a sus siervos, sus gobernantes. Y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallemos a otro hombre como este? ¿Es quien está el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás, José, sobre mi casa, y tu presencia y tu palabra se gobernará sobre mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Dijo además faraón a José: he aquí, yo he puesto sobre la tierra de Egipto a ti, José. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y se lo puso en la mano a José, y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron todo Egipto delante de él: doblad rodilla Egipto ante José. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo el faraón a José: yo soy el faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y ahora te llamarás José Zagnat Panea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifar o Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto en sus caballos y carrozas con todo el ejército. Y era José de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar, porque no tenía número la cantidad de trigo. Y nacieron a José 2 hijos, antes de que viniese el primer año de hambre, tribulación. Entregó 2 hijos. El primero lo llamó José como su primogénito Manasés, porque Dios dijo: me hizo olvidar mi pasado, mi trabajo, lo que sufrí y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre de su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra en mi aflicción en Egipto. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, desolación, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países y en toda la tierra, mas en Egipto había pan. Y dijo el faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él los dijere. Y el hambre estaba sobre toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía trigo a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto y en el mundo, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José trigo, porque por toda la tierra se había crecido el hambre. Interesante. Entonces, concentrados, no vayan a salirse, vayan
en línea con la palabra. Tenemos el pasado, el tiempo de José, tenemos el tiempo del Señor Jesucristo y tenemos la semana que viene de Daniel, la próxima, o la tribulación o rapto. Ya está cerquita. Recuerden, José, nuestro Señor Jesucristo y el tiempo que viene pronto de tribulación. Todo esto tiene que ver con el faraón, y el faraón es el mundo, la carne. Pero aquí hay algo interesante: la carne sucumbió al poder de Dios. O sea que el Señor Jesucristo vino por el pecador. ¿Para qué? Para que el pecador le conozca como el faraón. Y dice que aconteció que en pasados 2 años tuvo el faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. O sea que el faraón estaba en el río, a la orilla, y que del río subían 7 vacas. Él vio 7 vacas subir, de hermosa vista y muy gordas, y paseaban en el prado. O sea, estaban comiendo las vacas porque estaban bien gordas. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas, pero de feo aspecto, esas vacas feas, flacas, que no comen, desoladas, y enjuntas en carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas. O sea, las rodearon a las vacas hermosas, y las vacas de feo aspecto, enjuntas en toda carne, se comieron las vacas, las devoraron, les salieron dientes, se las comieron. Entonces la pregunta es: ¿y por qué Dios le dio este sueño al faraón? Para revelarle un mensaje profético sobre el futuro de Egipto, de la tierra que él era responsable. 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre severa era la responsabilidad del faraón. ¿Y cuál fue el propósito de Dios? Darle la oportunidad al faraón para que le reconociera a Dios como su único Señor, prepararlo para esos tiempos difíciles. Y dice la palabra que despertó al faraón. Si el faraón tuvo ese sueño, debió en el espíritu conocer la solución, entender que sobre el faraón que se creía a Dios estaba la soberanía de Jehová. Y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas, quemadas por el viento. Y las 7 espigas menudas devoraron las 7 espigas gruesas. Usted imagínese una espiga comiéndose otra espiga. Y despertó el faraón, y aquí que era otro sueño, pero era el mismo. O sea, fue un sueño pero fragmentado. Esto significa y certifica que Dios entregó un mensaje al faraón para 2 tiempos en una sola noche. O sea, le confirmó al faraón que no era un sueño de él, sino que era un sueño de Dios, porque era el mismo sueño. Y eso no pasa. Usted nunca sueña 2 veces la misma cosa o el mismo guión, porque cuando usted interrumpe el sueño REM, todo cambia. Entonces aquí nos está invitando a entender el Señor el origen de los sueños. Hay 3 clases de sueño. El sueño cuando usted se acuesta tarde de ver películas, y de pronto si usted se vio una película de terror, entonces en la noche tiene una pesadilla. Una pesadilla. Entonces fue un sueño que usted se buscó y atormentó su alma. ¿Y por qué el hombre hace eso? Porque le genera en la cortisona, en el cerebro, adrenalina. Y ahora actualmente la sociedad vive y depende de la adrenalina, de desplazar hacia abajo en Face, de subir en Instagram, porque le genera adrenalina. Entonces lo conecta y al hombre le gusta, pero se volvió esclavo. El otro sueño es aquel que viene en influencia demoníaca. ¿Qué quiere decir? Que las brujas, hechiceros, de pronto un vampirillo, un demonio por ahí viene a influenciar. Entonces trata de enlazar su falla de la película de terror o de la influencia del Face
en su mente porque hubo una imagen que le impactó. Entonces el enemigo sabe cuál es la imagen y por ahí se le metió en el sueño. Entonces ya viene un sueño de tormento, pero le chupa la energía. Por eso la persona termina tan cansada a las 4 de la mañana cuando tiene que ir a trabajar y no puedo más, estoy cansado. ¿Por qué? Porque la influencia demoníaca o ese demonio le chupó su energía vital, que es la energía del Espíritu de Dios que le entrega. Entonces ahí es cuando viene el sueño de Jehová, los sueños de José, cuando el Espíritu Santo, y usted ora en la noche y establece una relación de comunión con el cielo, se abre un hueco como en la adoración de hoy en los cielos y cae una luz que se ve en el reino espiritual, y esa luz es la que ilumina sus sueños. Por eso tú en la noche oras y le dices: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, en ti puedo dormir y estar confiado. Cuando tú declaras esa palabra en el sueño, tienes un sueño de paz y duermes profundamente, te recuperas los ciclos REM, tu ciclo profundo y el semidespierto. ¿Cuál de los tres sueños tú prefieres? Y dice Génesis 41:8, y sucedió que por la mañana estaba agitado en su espíritu el faraón. O sea, el mensaje de nuestro Señor Padre le abatió su espíritu. Cuerpo, espíritu y mente, 3 en uno somos, y los sueños afectan los 3. Pero ¿qué aprendió José? A canalizar el mensaje de Dios de las visiones y sueños, Joel 2:28, a través del sueño, y traducirlo en el espíritu, porque el que traduce es el Espíritu Santo, para que diera entendimiento en la mente, porque José doblegó su carne. O sea, no pueden haber dones y virtudes del Espíritu Santo si nuestro cuerpo está por encima de nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar por encima de la carne para que la mente pueda traducir el sueño. Y hizo llamar el faraón a todos sus magos. Qué decisión tan mala la del faraón, porque no encontró a quien le tradujera. Dijo: pues los mismos ángeles caídos que el faraón adoraba, por el cual él era Dios en la tierra y se creía Dios, dijo: pues los magos que interceden a los ángeles caídos traducirán esto. Trajo a los hechiceros magos para discernir. Como recordemos el tiempo de Daniel también, cuando Daniel estaba bajo gobierno de Nabucodonosor, y Nabucodonosor tuvo el sueño de la estatua. Recordemos Apocalipsis, la estatua tenía bronce, plata, cobre. ¿Y qué hizo Daniel? Traducirle el sueño a Nabucodonosor. ¿Qué sucede? Que ambos, Daniel y José, tienen la misma presencia. Por eso son parte de los 24 ancianos que de día y de noche adoran al Padre. Y resulta que todos esos sabios, magos, hechiceros no pudieron hacer nada, y les contó el sueño el faraón a ellos, mas no había quien lo pudiese interpretar. Solo los mensajes de Dios son interpretados por ángeles de Dios, porque solamente los hombres de Dios pueden entender lo que José y Daniel entendieron. Inclusive en este tiempo, en el 2025, cuando usted puede encontrarse ángeles en la tierra caminando, y que se le aparecen a las personas y les dan un mensaje y se van. Esos ángeles cabalgan y caminan, ángeles que traen mensaje. Ese mismo era el ángel de José, que le llevó el discernimiento espiritual para entregarle claridad al faraón. En este tiempo, para nosotros los creyentes, el remanente, nos está diciendo: para que entiendas los sueños, tienes que mantener una relación firme con el Espíritu Santo para que Él actúe, porque el Espíritu Santo es el que otorga los dones espirituales, como hablar lenguas o interpretar sueños. O sea, ¿qué nos dice Dios? Oremos. ¿Qué nos dice Dios? Mediten la palabra.
pidan los dones, porque los vamos a necesitar. En este tiempo de abundancia del Espíritu Santo, los vamos a necesitar para los tiempos venideros. Y ya van a entender a qué me refiero. Entonces el jefe de los coperos, como nadie le explicaba, dijo: pues voy a ganar indulgencias con el faraón. Entonces le dijo: oye, yo me acuerdo, faraón, que cuando yo cometí mi falta con el panadero, tú nos enviaste a la cárcel y el faraón se enojó contra sus siervos. Entonces, cuando estábamos allí, había una persona que era la mano derecha del guardia de la cárcel, un hebreo que se llamaba José, y nosotros le contamos nuestros sueños esa noche, y cada sueño de nosotros, mío el copero y del panadero, tenían un significado. Y mira qué curioso que el hebreo que se llama José los tradujo y se cumplieron al pie de la letra. Entonces el faraón entendió que había alguien que podía traducir los sueños. ¿Pero por qué? Porque ya había soñado en la influencia de Dios y le había hablado al corazón. Pero sus compromisos que tenía con la tierra le permitían, o sea, el faraón estaba entre la lucha entre el mal y la nueva adquisición de bien. Entonces el faraón tenía que manejar y ser muy prudente en lo que estaba haciendo, porque se estaba jugando el reino. Entonces el faraón llamó a José y fueron allá los guardias, sacaron a José de la cárcel, lo arreglaron, lo pusieron muy bien afeitado a sus 30 años de edad. Duró 12 años José en la cárcel, y cuando fue vendido por sus hermanos fueron 17 años. Él tenía 17 y lo vendieron, lo tiraron en el hueco, y luego lo sacaron y se lo vendieron a Potifar. 12, 30 años, o sea, 30 años durísimos para él. Entonces respondió José al faraón: sí, faraón, contestaré tu sueño, pero no es que esté en mí esa capacidad. Aquí los está diciendo: el que actúa es Dios, mas nosotros somos un canal. El que actúa a través de la sanación es el Espíritu Santo de Dios, que usa a un hombre, a un siervo. Un siervo es aquel que se humilla como un pastor, como un intercesor. El que hace parte de la congregación es usado en poder de los cielos para que con su boca, que tiene poder, declare y tiemble la tierra. O sea, actúa el poder de Jehová. Eso es lo que hace el poder de Dios en los hombres. Ángeles que están en la tierra cabalgando, un pastor, aquel que proclama a Shaddai. Y aquí, ¿qué sucedió? Que Dios quería que Faraón tuviese un cambio, la oportunidad de reconocer al Señor Jesucristo. El faraón debió reconocer a Hashem, el Dios hebreo en ese tiempo, Hashem, o Shaddai, Dios Todopoderoso. Aunque no sabemos si realmente el faraón se transformó, entendemos que él sí quería corresponder a una solución a su pueblo. Pero sabemos que Potifar sí tuvo transformación, porque él escuchaba la palabra de José y José lo influenció. Y a eso nos llaman, a que influenciemos en esos medios que no conocen al Señor Jesucristo. Entonces el faraón le explicó el sueño. Le dijo a José: mira, habían 7 vacas muy bien, hermosas de apariencia, que comían, y yo estaba parado en la orilla y veía cómo comían. Pero un momento a otro el mar se abrió y salieron 7 vacas, pero flacas y feas, extenuadas, y no entiendo cómo fue que se las comieron. Y cuando se las comieron, por lo general, por ejemplo, cuando una anaconda se come un borrego, la anaconda es delgada y le queda una barriga así, y sigue, y usted ve que la anaconda comió porque se ve el animal ahí y empieza a descomponerse. Pero el faraón le dijo: yo no entiendo, porque estas 7 devoraron las 7 vacas, pero seguían delgadas. No entiendo, le dijo a José. Y seguía siendo la apariencia de las flacas malas, peor, y no dio fruto. Es que no entiendo, le decía. ¿Y esto qué significa?
que la oscuridad de la humanidad actualmente es tragada por el mismo pecado del hombre. O sea que el pecado del hombre en la tierra está aumentando la oscuridad. Y es aquí donde la luz, el remanente, empieza a batallar en la tierra. O sea, la batalla es que hay oscuridad y hay luz al tiempo. Y se pelean. Y gana aquí, o se devuelve y está aquí. Así se encuentra el mundo ahora, la sociedad. Y en el segundo cielo están ángeles, arcángeles, querubines y serafines batallando en espada, aquí arribita. Sino que el hombre tiene que tener ojos espirituales para ver las batallas en el segundo cielo. Y están enfrentados con los ángeles caídos, que fue la tercera cola o la tercera parte que el enemigo se llevó. Y están arriba, y el Señor Jesucristo arriba está con sus linos ensangrentados en batalla. ¿Por quién? Por nosotros. Y en el tercer cielo está Jehová, Dios de los ejércitos, observando. Imagínense que un faraón veía a sus hijos y decía al faraón: ¿será que tamizo? ¿O será que tengo esperanza? ¿O envío a mi único hijo, el Señor Jesucristo, para que se lleve toda esa maldad, la encapsule y la amarre en el infierno? Y dijo el faraón: y yo desperté y vi también soñando que 7 espigas crecían de una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas y marchitas estaban quemándose, y quemándose quemaron y se tragaron y destruyeron las 7 buenas. Ojo aquí, José, el tiempo de José, nuestro Señor Jesucristo y la tribulación. ¿Qué nos está diciendo José? José nos está diciendo que quemadas refiere a lo que le sucederá al pecador si no se arrepintió. Le sucederá al pecador si cuando venga el rapto sus lámparas no están encendidas del Espíritu Santo. Sucederá que cuando venga el rapto, las 7 espigas marcarán y mascarán 7 años de tribulación para los que se quedaron en la Nueva Babilonia. Cada espiga son las etapas de los juicios venideros de la ira o juicio de Jehová para el final de la última tamización. O sea que José no solamente vio las 2 estrellas y la tercera 13ª para el nacimiento, para nuestro Señor Jesucristo, donde se arrodillaron los 24 ancianos delante de él. No solamente vio el juicio final de la destrucción de la tierra en el juicio del trono blanco, no solamente predijo y mostró el reino milenial, y ahora está mostrándonos el inicio de la tribulación, lo que puede hacer un sueño, ¿no? Mateo 13:24, parábola del tigre y la cizaña. Y el Señor Jesucristo refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres vinieron y su enemigo sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste acaso buena semilla en el campo? ¿De dónde pues salió la cizaña? Y el Señor Jesucristo les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y el Señor les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega se dé. La siega es cortar, y al tiempo de que la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atarla en manojos y quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. José dijo: recojamos en los 7 años de abundancia, porque en los 7 años de hambre y la tribulación no habrá que comer y habrá hambruna en la tierra. Y aquí le ha dicho el Señor Jesucristo: deja que se mantenga el bien y el mal
hasta que cuando yo llegue en el rapto y mis segadores, los ángeles, tomen su segadora y arranquemos la cizaña, o sea, el pecador, y lo separemos. Y lo envié como la siega, envié la cizaña, o sea, el hombre pecador, a quemarse al infierno. Eso lo dijo. Dios nos está hablando hoy, nos está diciendo: aprovechemos que estamos en los tiempos de abundancia de la manifestación del Espíritu Santo. Mantengámonos firmes para que esas espigas no sean devoradas. Entonces respondió José al faraón: mire, señor faraón, ese sueño es uno solo y está segmentado para que usted entienda que viene de mi Dios Jehová, porque no es normal que usted sueñe lo mismo. Le dijo al faraón, muy inteligente, le dijo así. Entonces tienes dos interpretaciones: la primera, tribulación, y la segunda, dada a José a su tiempo, que tiene que ver con la hambruna venidera de Egipto. ¿Qué significa esto? 7 años debemos prepararnos. ¿Qué significa? Que debemos ser organizados en las finanzas, organizados en el ahorro, tomar el 30%, 10 para el Señor, 10 para el ahorro, 10 para invertir, del 100, 30%. Y si el corazón le dice, no, voy a mandar 20 a esto, hazlo. Voy a mandar, todo se lo dice el Espíritu. ¿Qué te está diciendo hoy? Que ahorres dinero, porque no sabemos qué va a suceder próximamente. Porque yo entiendo que Dios tiene paciencia, y en los sueños Él da el mensaje, y en esos 14 años de juicio Él está aguantando y aguanta y sostiene su juicio, pero Él sigue viendo cómo los grandes pecados crecen, y Él tiene esperanza de que los hijos recapaciten, pero no, siguen en lo mismo y acrecentan el mal, y siguen en lo mismo hasta que al final Jehová juzgará. Y eso pasó con el faraón, y se lo mostró al faraón, y le dijo: mira, faraón, te muestro este sueño porque tu pueblo adora falsos ángeles caídos, y lo iba a castigar con hambruna a Dios. Y ellos no se satisfacían del pecado en Egipto, y seguían pecando. Entonces Dios, que dijo: una hambruna masiva es la que voy a enviar para que mueran de hambre. Y le dijo al faraón: y tú sigues adorando como lo hacen los druidas, y siguen adorando en la tierra falsas religiones, falsos ángeles caídos. Dios le dijo al faraón: para con Apophis, para con Rereg, para con Set, para con Setej. Y es lo que han metido más en las películas, y es lo que siguen metiendo en la mente, es lo que siguen sembrando en los videojuegos, para resetear las mentes de los niños y de los jóvenes. Y se lo dijo Dios al faraón: porque si no vendrá hambruna, y va a haber una tamización como en el diluvio. Entonces le dijo José: provéase ahora el faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo a liderar Egipto. O sea, muy astuto José. Ya le dijo lo que va a pasar. Ahora José está aquí y soy la solución. ¿Esto qué quiere decir? Que el faraón tiene la oportunidad de decidir a José como líder de Egipto, a pesar de que los egipcios consideraban al faraón un dios. ¿Qué sucedía? Que como los faraones tuvieron contacto con los ángeles caídos, algunos se deformaron su cerebro, hacían cosas sobrenaturales, porque las hicieron,
por brujería, hechicería, por una relación a los ángeles caídos, se mezclaron con ellos, entonces heredaron esa maldad. Y esa influencia se regó en toda la nación. Entonces esta era la oportunidad de que el faraón renunciara a su orgullo, a su altivez, a su control de Dios y reconociera a Dios Jehová. Y vamos a ver qué sucede. Entonces el faraón entendió que hay un Dios sobre la faz de la tierra. O sea, el bien ganó. Pero ¿qué tal si el faraón hubiese dicho, no, si yo soy Dios, ¿acaso voy a poner a José? Lo más seguro es que mataría a José. Pero no. O sea que el más pecador, el más malo, puede encontrar la oportunidad de reivindicarse con los cielos. Y no tuvo orgullo el faraón. Y dijo el faraón, haga esto, faraón, y ponga gobernantes sobre el país para que sean liderados por José. Y vamos a recoger la quinta parte del trigo de toda la tierra de Egipto sobre los 7 años. Y así fue, toda la producción fue almacenada a lo largo del valle del río Nilo. Imagínese usted la longitud de ese valle, la cantidad de personas que habían y cuánto era la siembra y la abundancia, porque de las partes más ricas en agricultura en el mundo están en el río Nilo, en el delta. Y en la cuenca, en el Fayum se llama, la cuenca Fayum, levantó los graneros José, y muestra que hizo estatuas o esfinges como las de Gaza para almacenar allí el grano, y allí fueron recogidas todas las ganancias. Y en esta provisión que dio todo el país se ahorró durante 7 años. Se preparó Egipto durante 7 años. El faraón reconoció a Dios, lo reconoció gracias a José. ¿Y por qué Nabucodonosor no lo reconoció? Porque terminó siendo burro. Yo creo que el faraón había podido terminar siendo burro también, pero él fue inteligente. Y Daniel entregó el mensaje a Nabucodonosor para salvar el reino, y no. ¿De dónde quedaron los jardines de Babilonia? ¿Dónde quedó todo el poderío humano? En nada. Y esto nos está recordando que si Nabucodonosor, con la estatua y en el estudio que hicimos del Apocalipsis, cuando se levante la nueva Babilonia, va a haber opresión y hambruna, destrucción, la nueva pandemia, y todo vendrá, pero vendrá el reino de Jehová a través de nuestro Señor Jesucristo a liberarnos en el Armagedón y a levantar un reino de amor. Por eso la palabra y la alabanza decía un reino de 1000 años de amor. O sea que tampoco va a perdurar la nueva Babilonia, esa va a acabar. ¿Y qué nos dice el Señor hoy para no hacer parte de la nueva Babilonia? Que debemos ser fieles y obedientes al reino para recibir la sabiduría y el discernimiento en los momentos que se vienen, porque habrá mucha prueba en la tierra. Y ahí es donde debemos estar sabios en fidelidad y en obediencia, sumisión a Cristo, no a los hombres, a Cristo. ¿Para qué? Para que estemos blindados con una armadura de Dios y podamos enfrentar con nuestro escudo y nuestra espada al que venga, porque somos intocables, porque Jehová nos ha dado el poder y somos representantes del reino. Y cuando vengan las pruebas estaremos preparados. ¿En qué? En hacer la gran comisión, en llevar la palabra hasta el último rincón. India, ahí vive la palabra. Al oriente, África, a todo lado.
A los lugares donde menos creen, allí hay avivamiento. Eso nos invita hoy el Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones, porque en la prueba también viene paciencia, sabiendo que la tribulación trae paciencia, nos forma y nos va llevando. Eso fue lo que reflejó José. Pero no todo es malo. Dice el Señor, el que persevera alcanza. Y José, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de ser vendido por sus hermanos, a pesar de que lo trataron, que estuvo mal, y él, no importó. José fue el gobernador de Egipto. Imagínense, el imperio más poderoso en ese momento era Egipto, y él era el segundo hombre más poderoso, tenía el anillo. Y dice, el asunto le pareció bien al faraón y a sus siervos. Ya el corazón del faraón fue transformado. Y dijo el faraón, ¿acaso hallaremos hombre como este? El faraón tenía que justificar a Egipto porque un hebreo iba a liderarlos. Porque si para el faraón fue tan duro, ¿cómo sería para los egipcios? ¿Y por qué el pueblo de Egipto tenía que entender que ese hombre era de Dios? O sea, era la presentación de Dios. O sea, el faraón reconoció a Dios y él se apartó de los ángeles caídos y erradicó en esa oportunidad el mal. ¿Por qué? Porque si el faraón no erradicaba a los ángeles caídos, la tierra no iba a producir los 7 años de abundancia. O sea, hubieran sido 14. Pero el faraón, la decisión de un hombre que rige una nación, afecta a toda una nación. Una mala decisión de un dirigente puede llevar a la nación a la destrucción, o una buena decisión de un dirigente puede llevar a la prosperidad de una nación. Y así dijo el faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces, el líder de la nación debe colocar a hombres de Dios a que lo guíen para liderar la nación para bien, y no para que las vacas flacas y los espigas de maldad devoren lo bueno de la nación. Y dijo el faraón, y por tu palabra se gobernará mi pueblo. Ahora le entregó no solamente la nación, el poder, la autoridad, sino ahora le entregó cada habitante de Egipto. Y le dijo, ahora tú y tu Dios Jehová estará sobre mi casa. O sea que Egipto se transformó en bendiciones y en prosperidad. Y es lo que necesitamos, que nuestras naciones sean prosperidad, que sean la nueva Jerusalén de los 1000 años. ¿Y cómo se da? A través de la conciencia y el carácter del Señor Jesucristo en nuestros líderes, así como el faraón permitió que el líder del Espíritu lo tomase. Y su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, el faraón la aceptó y dijo, y gobernará la palabra de Dios sobre mi pueblo. ¿Qué necesitamos? Que la palabra de Dios llegue a los colegios, llegue a las universidades, que la palabra de Dios llegue al mundo, que la palabra de Dios salga en las noticias, que la palabra de Dios salga en las propagandas y en los comerciales mientras usted está viendo la novela. Necesitamos que la palabra de Dios esté puesta en los avisos. Cuando las motos van rápido y los carros van rápido, vean la palabra, porque ahí les está hablando. Y por tu palabra será gobernada mi casa. Por eso mi casa alaba a Jehová. Y solamente le dijo el faraón, hubo ahí una esquilita, le dijo, ¿sabes qué? No te voy a poner encima mío, no porque no quisiera el faraón, porque él tenía que mantener el gobierno de África en Egipto. Dice, será segundo, pero yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y mire lo que hizo el faraón, fue más allá de entregar su conciencia, alma, espíritu y cuerpo, y dijo, no, ahora te voy a entregar. Y quitó el faraón su anillo de la mano y se lo puso delante de toda la corte de gobernantes, el anillo a José, y lo hizo vestir de ropas y linos finísimos, y puso un collar de oro
Y eso nos recuerda a que nuestro premio va a llegar y nuestras coronas van a ser puestas. Algunos pasarán raspando, pero otros vamos a tener coronas altas para liderar al lado del Señor Jesucristo en el reino milenial y tener bajo nuestro cargo como gobernantes una tierra. Porque resulta que en el gobierno de nuestro Padre Celestial también hay en la tierra el principado de nuestro Señor, y tiene gobernantes que somos nosotros, y sobre nosotros habrán otros y otros, y vamos a hacer lo mismo que hizo José. Es que es lógico. Entonces, cuando le pone el anillo el faraón en la mano a José, le entregó la autoridad real, y en la antigüedad eso era un sello que él ponía los documentos y los órdenes. ¿Qué significaba? Que cuando José fue recorriendo todo el río Nilo hasta abajo, muchos no le conocían, pero como tenía el sello, él firmaba el documento, se lo entregaba al gobernante y él sabía que tenía que tomar el 20% de la producción de trigo y guardarla. Pero no era porque el Egipto verle el hebreo, no, era porque recibía un documento real sellado con el anillo, y el gobernante le decía: muéstrale. Ay, es el faraón mismo. Así le entregó el poder. ¿Y por qué le puso lino fino? Porque es un lino de mando, y el lino fino en Egipto era bordeado en oro, todos sus hilos eran en oro, y el collar de oro significaba la posición. Imagínese usted el collar. Si Egipto era productor de oro, ¿cómo sería? Todo eso le dio la estatura. ¿Qué significa? La estatura se da en cómo usted se viste, en el apa. Él tenía apariencia, porte y aptitud. Sabía hablar ante los gobernantes. Tenía apa. Y ese lino fino le daba eso. Y hizo subir en su segundo carro. Después de nombrarlo, dio la vuelta en toda la ciudad del Cairo, en el antiguo Egipto, con José, y lo presentó a la ciudad. Porque si no hacía eso, no se enteraría todo el pueblo. Pero mire lo bonito, que después de la opresión y del problema llega la bendición. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en todo Egipto. José era un hombre intocable. Cualquiera que levantara la mano en contra de José era decapitado. Cualquiera que le hablara de una fe era decapitado. Y vemos cómo el copero le había prometido a José que apenas él saliera de la cárcel, hablaría con el faraón para que lo liberara por el sueño. Pero el copero le incumplió, lo engañó. Solo tuvo que esperar el copero hasta el último momento para decir: ah, yo sí conozco a alguien que le soluciona. Y entonces el faraón reconoció que el copero le había fallado a José. Y por tal razón el faraón llamó a José Safnat Panea. ¿Qué significa este nombre? El que revela cosas ocultas, o el revelador de los secretos. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Mira lo curioso. Cuando Potifar compró a José, José era esclavo, pero le iba también a Potifar, que lo puso a reinar en su hacienda, y todo iba muy bien. Pero como era de buen aspecto, alto, ¿sí? Entonces la mujer de Potifar, como estaba sola, porque Potifar estaba sirviendo a los ejércitos del faraón, pues la esposa de Potifar se enamoró de José. Pero José, en su compromiso y cumplimiento con su amo como esclavo y con Dios, pues jamás iba a tocar a esa mujer. Y una vez tuvo que entrar, y ella lo agarró en las ropas y él huyó, porque es mejor huirle al pecado, ser una gallinita.
pero se quedó con la ropa. Entonces esta mujer, pues ahora te voy a acusar y te voy a mandar a la cárcel y te voy a denunciar con mi esposo y bla, 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 bla. Y así fue, 12 años en la cárcel, por algo que no hizo. Y como se enteró el faraón y dijo, entonces ahora tú, José, te vas a casar con la hija de esa mujer, de Potifar, y te la voy a entregar. ¿Qué sintió la mujer de Potifar? Por eso el que actúa mal, el que hace mal, no sabe qué pasa en el futuro y cómo se le devuelve. Y dio por mujer a Asenat, hija de Potifera. Entonces, ¿qué significó este matrimonio para José? Le dio el anillo, le dio la posición, le dio los trajes, le dio el reconocimiento, pero no tenía la sangre. Entonces todavía no era digno. Había una vez una mujer que tenía corto tiempo de vida, ya se iba a morir, y un ángel se le apareció y un hombre se enamoró de esa mujer, un hombre santo, pero la mujer era pecadora. Y el ángel le dijo a ese hombre, oye, no te enamores de esa mujer porque es pecadora y tú eres bueno. Pero el hombre le enseñó al ángel y le dijo, me enamoro de ella porque la amo y es más grande el amor, y la santifico a través del matrimonio. Y la mujer fue salva por el matrimonio del hombre justo. Y aquí, cuando el faraón le dice, tomarás a esta mujer que es linaje de sacerdocio de Dios, significa que José adquirió la posición sacerdotal de alto nivel. Y el matrimonio lo justificó como egipcio en el reino. O sea que el faraón hizo todo perfecto, porque si no hacía eso, tarde o temprano el pueblo se iba a rebelar en contra de Sadna. ¿Cómo se llama? José Sadna-Panea. Entonces todo es perfecto, y el más pecador actuó perfectamente. Y a veces el más pecador hace mejor las cosas de los que dicen y claman ser cristianos, y actúan y son mejor testimonio que los mismos que se creen ser cristianos. Oye, es curioso, ¿no? Muy curioso. Entonces José, de 30 años, fue presentado delante del faraón como rey, con toda su posición, para empezar una obra. Ojo, José no conocía su propósito solo hasta cuando el faraón le dijo el propósito de él. Miren lo curioso, José no, a pesar de tener los hijos, nunca supo. José entendió el propósito solo cuando el faraón le dijo. ¿Y cuál fue el propósito de José? 7 años de sabiduría y mitigar el hambre y ser un camino de la salvación para los egipcios y el mundo. Y el propósito reflejado de José, nuestro Señor Jesucristo, la redención de los pecados de toda la humanidad. Él fue el camino a la salvación nuestra, porque se llevó todo el pecado de la humanidad, porque el castigo del pecado es la muerte, pero como Cristo nunca pecó, se llevó toda la maldad, la que hablábamos que se la llevó y la ató. José refleja al Señor Jesucristo en el camino de la salvación. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Se dio toda la palabra perfecta. ¿Qué quiere decir? Dios Padre Celestial en los cielos tenía un propósito. Oeste. No había medias tintas para Dios. ¿De quién debería? Si se iba por la izquierda o la derecha, del hombre. ¿De quién? De José, del faraón y del pueblo de Egipto. ¿Y qué hicieron? Se fueron por el camino de la derecha y todo salió bien. Y Dios te está diciendo, ¿cuál quieres tú? Como en Matrix, la pastilla roja o la pastilla azul. ¿Cuál quieres tú? ¿El bueno o el malo? Pero aquí no hay medias tintas. Y José hizo caso. José fue el líder. José tomó su propiedad, se fue por todo Egipto,
recogió, creó las rutas de almacenaje en cada municipio y cumplió con la tarea por cual había sido escogido. Y ahora, ¿cuál es el códice? ¿Será que Dios iba por el pueblo de Egipto o por su pueblo escogido Israel? Suena feo. Dios iba por el pueblo de Israel. ¿Que en colateral estaba Egipto? ¿Y qué sucedió? Que cuando llegó la hambruna a la tierra, el pueblo de Israel estaba sufriendo. Jacob estaba sufriendo, Rubén estaba sufriendo y sus dos hermanos que lo traicionaron. Sufrían de hambre. Y así le dijo Jacob: no, toma el oro, toma, porque sabemos que en Egipto venden trigo y es el único punto donde podemos comer. Y así fue, todos los hermanos fueron a Egipto. Pero en el corazón de José había dolor, porque es que el hombre es hombre y duele. Y se sentía decepcionado de su familia, se sentía decepcionado de su casa, se sentía decepcionado de él. Y a pesar de que era egipcio, su corazón era hebreo y tenía dolor. Pero hacía su propósito, recoger el trigo y servir al faraón, pero su corazón le dolía. Y como Dios Padre Jehová todo lo sabe, entonces le trajo reconciliación y consuelo al corazón de José. Y nacieron de José dos hijos antes de que viniese el primer año. Dice que la llegada de cada hijo trae su pan debajo del brazo. Y aquí José recibió sus dos hijos antes del inicio de los 7 años de hambruna. Y el primero lo llamó Manasés. Y Dios le dijo: lo llamarás Manasés porque él será la forma en que sanes tu corazón, para que olvides lo que te hicieron en tu casa. Y el segundo lo llamarás Efraín, que se llama abundancia, porque Jehová dijo: yo certifico con este hijo toda la abundancia que recibiste para la hambruna venidera. Porque dijo José: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y tú puedes decir: ahora estoy sufriendo, pero tarde o temprano, como has sido fiel, Dios te va a traer la provisión, las bendiciones, una casa, un nuevo carro, bendición, tendrás una posición en tu trabajo, serás reconocida, reconocido. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Dios te conoció en medio de la aflicción. Dios conoce lo que te duele. Y si eres fiel, obediente y firme y estás en sujeción, Dios te va a poner en las alturas, porque Dios no miente. Y así como lo hizo con José, lo hará contigo. Amén. Y se cumplieron los 7 años y empezó la hambruna. Y se sintió el hambre sobre toda la tierra de Egipto, y el pueblo clamó al faraón por pan. El hambre es... Y dice que en el momento de esa hambre les hizo olvidar que habían comido súper bien muchos años. Como cuando el pueblo de Israel vagaba los 40 años en el desierto y tenemos hambre. Y Jehová mandó a Moisés en orden que los cuervos, que descendiera maná, que se engordaran con las codornices, que vomitaran de tanto comer y comer y comer. Y aquí ya el pueblo egipcio, que no es israelí, le reclama al faraón. Y el faraón le dijo: ¿y acaso no se acuerdan de los 7 años de abundancia? En el reclamo. Y le dijo: entonces vayan con José, porque ese es el propósito de él. Entonces José en su tiempo abrió los graneros y empezó a saciar el hambre de todo Egipto. Lo más curioso es que el hambre no llegó solo a la tierra de Egipto, a todo el mundo. Entonces José, como medio de salvación en la hambruna, abrió mercaderes, empezó a comercializar y a vender el trigo.
¿Y por qué creen que lo vendió y no lo regaló? Porque las personas lo que tienen que no les cuesta, no lo aprecian. Pero cuando a usted le cuesta conseguir algo, usted lo aprecia. Esa fue la razón. Entonces Jacob nos enseña hoy muchos códices. Nos enseñó el pasado, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y ojo, los 7 años de tribulación que vienen. En resumen, Jacob nos está invitando a mantenernos firmes, fieles y sujetos, y que tengamos fe que Él nos va a proveer y nos va a premiar, porque por eso trabajo para el jefe. Si no, entonces ¿para qué? Es que nos va a premiar, y es lo que tenemos que buscar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esa promesa viva como la de José, que nos das a través del Espíritu Santo, derramado sobre toda carne en estos últimos días para el avivamiento que estamos y que se viene. Te pido con fe y te pedimos con mucha humildad, Padre, así como José, que nos des mucha fe y humildad para afrontar los tiempos de hambre, los tiempos complicados. Danos el discernimiento y las capacidades para gestionar correctamente nuestras finanzas, para saber ahorrar y saber comprar cuando debemos hacerlo. Ato y encadeno al espíritu de Mamón en el nombre de Jesús, que quiere obligarme a comprar y a comprar compulsivamente en el nombre de Jesús, y queda sin poder en el nombre de Jesús, y activo el don de ahorro, de administración, de proveer con sabiduría, actuando correctamente en estos tiempos de abundancia. Señor, entrégame los dones de administración, de lenguas, de comunión, de virtudes que has puesto en nosotros, tus hijos, por medio del Señor Jesucristo. Guíanos, Espíritu Santo, a tomar correctas decisiones, a tomar las decisiones que tú creas que debemos tomar, para que así, cuando vengan las dificultades, podamos edificar en los tiempos de dificultad. Guíanos como José a soñar tus sueños y a profetizar con poder a través de tus visiones, confiando en que algún día, en las circunstancias que tú defines, seamos llevados en el rapto. Tú abrirás puertas y cerrojos cerrados, y romperás todo decreto que no me permita crecer financieramente, y romperás todo cerrojo de bronce, y mi casa y yo seremos bendecidos, así como lo hiciste con José. Que tu presencia, Padre Santo, sea nuestra guía constante, y que traigas mucha paz a nuestros corazones, que siempre estarán abiertos a tu palabra y tu obra poderosa. En el nombre de Jesús, amén. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.